Buenas noches a todos, yo soy Laura González Valdivieso. ¿De dónde nace, bueno, toda esta experiencia, ¿no? La ruta del cumplimiento que les voy a compartir, ¿de dónde vengo? Pues yo soy de formación ingeniera en ecología y protección ambiental, de ahí me he especializado desde hace más de 17 años, he trabajado en temas de complementos ambientales y de ahí todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, iniciando como especialista dentro del sector farmacéutico, pero añadiendo también auditorías que he realizado de cumplimiento social o de cadena de suministro también, tanto para cadenas comerciales como lo que es Costco, Abercrombie Fitch, Coca-Cola, proveedores de esos grupos, también de Walmart y actualmente de Liverpool y otras, McDonald's, Starbucks, haciendo ese tipo de auditorías. Cadena de suministro, auditorías para proveedores de Johnson & Johnson, y de ahí pues toda la experiencia relacionada con la aplicación de sistemas de gestión dentro, inicialmente y particularmente con la industria farmacéutica, pero de ahí aplicándola a diferentes sectores, ¿no? Como saben, o si conocen el tema de ISO 45000, la seguridad y salud en el trabajo, no es específica de un sector. Si bien QExpert, como les mencionó Paola, está enfocada principalmente a lo que es el sector automotriz. Sin embargo, pues esta norma de ISO 45 pues es abierta a todo lo que es todo el tipo de sector, ¿no? De acuerdo a su tamaño y complejidad, pues lo aplicamos en todos los sectores. De ahí también me dedico a lo que es la formación. Llevo 2 años y medio, casi 3 años, dedicándome exclusivamente a formación, capacitación y consultoría, ya para diferentes sectores, tanto alimentos como industria automotriz y residuos, transporte, etcétera. Entonces, eso es más o menos de la historia de, como dice Germán, más de 15 años dedicándome a lo que son sistemas de gestión, ¿vale? De seguridad, salud y medio ambiente. Bien, entonces, pues, ¿qué tenemos con el día de hoy con nuestro webinar? Esta ruta al cumplimiento de ISO hacia ISO 45001, pues no es que necesitemos tener un sistema de gestión necesariamente, pero si ya se están encaminando o están buscando, ya sea por requerimiento de clientes o requerimiento de sus corporativos o su propia iniciativa de ya buscar también esta certificación de ISO 45, hayan o no tenido antes OSAS 18001, pueden enfocarse a llegar a ISO 45001 a través del cumplimiento legal. ¿Y por qué estoy poniendo la ruta o por qué estamos planteando que del cumplimiento legal a ISO 45? Precisamente por lo que vamos a comentar. El cumplimiento legal con la base ya tendrán casi el 80% de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Entonces, voy a comenzar con el tema de, pues, nada más como marco general, recordando que es la norma ISO 45001, pues es la que describe estos requisitos mínimos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que sea, pues, eficaz, ¿no? Que es lo que buscamos con cualquier sistema, que realmente nos dé los resultados que buscamos. ¿Qué resultados vamos a buscar? Pues principalmente como meta, pues es 0 accidentes, pero hay más allá, ¿no? Cómo llegar a esos 0 accidentes, que es el principal indicador, y como saben, el primer foco o el principal foco de la ISO 45 son las personas haciendo el trabajo. Así como tenemos desde el punto de vista de calidad, de IATF, lo que es la ISO 9000, pues el enfoque es que lo que recibe nuestro cliente final o directo y final, pues sea adecuado a lo que necesita. En ISO 14000, pues lo que buscamos es que en nuestro entorno, nuestra comunidad, pues reciba también los beneficios o que no impactemos el entorno del medio ambiente, dígase todos los elementos que integran el medio ambiente, pero en ISO 45 es hacia adentro, hacia nuestra propia organización y todos los que trabajan con nosotros. Entonces, pues esta norma, igual como las otras normas que se han ajustado de sistemas de gestión, se alinea a la estructura de alto nivel, lo cual permite pues una integración pues a todos sus sistemas de gestión, de todas las normas que tengan, dígase, se dediquen a automotriz, en general temas de calidad con certificaciones ISO 9000, y también lo que es ISO 22000 si están en el área de alimentos, ¿no? Entonces, reconociendo un poquito los elementos que nos maneja en particular la ISO 45, pues tiene los mismos títulos, elementos que manejan las demás normas,
pero obviamente enfocados al tema de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, iniciamos con la parte del contexto de la organización. En el tema de contexto de la organización que tenemos, en particular para lo que es ISO 45, voy a poner un momento lo que es el índice de nuestra norma ISO 45, nada más para que lo tengamos como perspectiva. En el contexto de la organización, pues es la comprensión y organización de su contexto. En este caso, ¿en dónde se mueve tu organización? ¿Qué cosas hay alrededor o no hay alrededor que afecten tu proceso y que puedan impactar tu seguridad y salud en el trabajo? Ahí es donde visualizamos la diferencia entre una planta instalada en Puebla, una planta instalada en San Luis, una planta instalada en Monterrey, en Guadalajara, en Caborca, Sonora, Piedras Negras, Ciudad Acuña, etcétera, ¿no? Es diferente el contexto, no es lo mismo los servicios, las situaciones alrededor, los requerimientos en la ciudad, en el entorno, que pueden impactar el que se logren o no se logren objetivos, o qué tan complicado pueda ser lograr un objetivo. En el tema, pues obviamente del contexto, también tenemos la comprensión de necesidades y expectativas de trabajadores y otras partes interesadas. Aquí este es un punto muy importante, a diferencia de las normas de ISO 14000 o IATF o ISO 9000, que hablan de las necesidades y expectativas de partes interesadas con el sistema. Aquí es muy puntual con los trabajadores. A los primeros hay que preguntarles sus expectativas son a los trabajadores. Entendiéndose como trabajador, pues cualquier persona que realice un trabajo dentro del alcance de nuestros sistemas, ¿vale? De ahí, pues, como todos los sistemas, tenemos que determinar el alcance hasta dónde, y en particular, pues, tenemos que saber, de acuerdo a lo que nos indican los sistemas, a lo que tenemos control y a lo que tenemos influencia. Y de ahí, pues, tener los procesos de sistema de gestión. Entonces, esos son los elementos específicos para ISO 45. Pasamos al elemento 5, que es liderazgo y participación de los trabajadores. Aquí, nuevamente, añade un punto importante. A diferencia de las otras normas, en las otras nada más habla de liderazgo. Y aquí es muy importante participación de los trabajadores. Las decisiones que nos marca ISO 45 tienen que estar en conjunto con los trabajadores, tenerlos en cuenta muy puntualmente. Entonces, igual tenemos el liderazgo y compromiso, que esto habla de la alta dirección, todo lo que ellos deben comprometerse, rendir cuentas, todos los elementos, poner los recursos, plantear los objetivos o apoyarlos, ¿no? Eso es igual, pero específicamente para seguridad y salud en el trabajo. Obviamente una política, y de ahí, pues, lo que son roles y responsabilidades y autoridades en la organización para cumplir con el objetivo del sistema. Y este elemento también muy puntual de la ISO 45, que es la consulta y participación de los trabajadores. Necesitamos consultarlos, es decir, pedir su opinión, y hacerlos participar, es decir, involucrarlos en parte de la solución. No nada más llegar y poner algo que dijimos que se tiene que hacer. De ahí tenemos igual el elemento de lo que es planificación. Aquí, pues, iniciamos igual como elemento acciones para abordar riesgos y oportunidades, pero aquí obviamente el punto habla de los peligros en específico que nos puedan causar o tengan la potencialidad de causar una lesión o daño físico, en este caso físico, mental o intelectual o emocional también lo considera, ¿no? Y evaluar esos riesgos, este caso es para lo que nos pueda causar un daño. Obviamente la determinación de requisitos legales y otros requisitos, ese es igual que en todas las normas, y la planificación de acciones para poder abordar esos riesgos y oportunidades. De ahí, pues tenemos lo que es la parte de objetivos y planificación para lograrlos, que es, pues, qué objetivos vamos a buscar para saber que nuestro sistema está funcionando y está llevándonos a reducir los riesgos y tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo óptimo, ¿vale? Y su planificación. En el elemento 7, pues tenemos el apoyo, que es donde tenemos que determinar los recursos y asignar los recursos necesarios para este sistema. La competencia, que es, pues, tener al personal, como indica, competentes para sus actividades, que también les permite reducir los riesgos a los que se exponen, y la competencia necesaria para poderlos realizar. Obviamente la toma de conciencia respecto de los elementos relacionados con esta norma, con el sistema,
La comunicación, que básicamente es igual que en todas las demás normas, tenemos que presentar qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, quién lo va a comunicar, cuándo lo va a comunicar, tanto al interior como al exterior, relacionado con seguridad. Hablemos, por ejemplo, de pues, lo que tienen que saber los trabajadores, lo que tienen que saber el gobierno, lo que tienen que saber mis clientes, lo que tienen que saber mis contratistas, etc. Obviamente, el elemento de información documentada, donde, pues, internamente, si creamos información documentada pertinente para nuestro sistema, pues, tiene que estar creado, actualizado y controlado para, pues, saber que tenemos la información adecuada, completa y actualizada, ¿vale? En el elemento 8, que hablamos de la planificación y control, ya es donde tenemos que poner los criterios, los controles que vamos a tomar. De ahí, en este punto nos plantea en particular la eliminación de peligros y reducir los riesgos, donde aquí nos enfoca lo que es la jerarquía de control de riesgos. Ahorita me voy a ir a verla para que la recordemos también. De ahí nos pone un punto en específico como requisito que no es opcional ni que nos marca como en otras normas considerar el cambio. Aquí sí te está pidiendo puntualmente realizar una gestión de cambio. Si algo va a cambiar, tienes que revisar todos los elementos para prevenir que afecte tu desempeño de tu sistema. Y tenemos también en específico el elemento de compras, que incluye pues todo lo que contratemos o compremos de servicios y productos que puedan afectar la seguridad, desde que compramos con una sustancia química, de servicios que contratamos, por ejemplo, qué tipo de servicio vamos a contratar para que cumplan con nuestros laboratorios, ¿no? De estudios de ruido. En este caso, pues tenemos que saber que tienen que ser laboratorios acreditados, no cualquier persona, por ejemplo. Entonces, contratistas, pues, ¿qué tenemos que pedirles a los contratistas? Y obviamente, si tenemos alguna maquila o terceros que trabajen dentro de nuestra cadena de valor, también tenemos que tener consideraciones que reduzcan riesgos de seguridad y salud en el trabajo. De ahí, pues, el 8.2, preparación y respuesta a emergencias, que nos marca pues todo el contexto que tenemos que analizar de qué emergencias nos pueden suceder en nuestra instalación que pudieran causar un daño. Obviamente el principal son trabajadores, pero aquí tenemos que también que considerar que las emergencias o situaciones que puedan también dañar las instalaciones, pues son temas de importancia para la continuidad de negocio. Entonces, pues nos marca este elemento, preparación y respuesta a emergencias. En el contexto y en el elemento de la evaluación de desempeño, pues igual tenemos que tener seguimiento y medición del desempeño, saber qué tenemos que medir desde los objetivos, desde el nivel de ruido o los niveles de información que necesitamos tener, en la evaluación del cumplimiento legal que debemos considerar. Estos son los elementos que nos indica esta sección de la norma, en específico para seguridad. Obviamente, auditoría interna, tenemos que saber que nuestro sistema esté cumpliendo con los elementos que pide nuestra norma ISO 45001, con sus programas, su plan, su seguimiento de todo lo que son auditorías y no conformidades de las auditorías. Y también pues, nos plantea la revisión por la dirección, que es informarle a la alta dirección cómo está funcionando todo su sistema, cómo van los objetivos, cómo van los elementos, en qué nos estamos atorando, los recursos, qué falta de competencia, puntualmente. Aquí también hay un elemento importante en la revisión por la dirección que marca la norma ISO 45. Adicional a lo que la alta dirección debe saber y tomar decisiones, también nos pide comunicarles a nuestros trabajadores puntos relevantes de la revisión por la dirección. Y pues el elemento de mejora, pues es prácticamente igual que las otras normas, solamente si vemos en el 10.2 nos añade una palabrita que es incidentes. Incidentes definido como cualquier evento o situación que causó una lesión o que pudo causar lesión. Entonces, en este caso, pues nos añade ese requisito y darle seguimiento, obviamente, a las no conformidades de nuestro sistema y darle seguimiento a las acciones correctivas que se hayan planteado. Y, pues, como todo sistema, pues, tiene que buscar la mejora continua también, entonces, buscar todas aquellas oportunidades de mejora para nuestros sistemas. Entonces, habiendo visto este contexto, recordando los elementos que nos marca la ISO 45, pues, es donde vamos a empezar a plantear dónde o qué elementos nos da ya nuestro cumplimiento legal obligatorio, porque el cumplimiento legal, recordemos, no es opcional.
ISO 45 sí es opcional tenerlo un sistema, tenerlo certificado, pero nuestras obligaciones que nos plantea los requisitos legales en nuestro país no son opcionales. Podemos desconocerlos, sí, podemos no saber aplicarlos, sí, sin embargo, como saben, el desconocimiento no nos exime del cumplimiento que tenemos que tener. Entonces, es donde voy a enmarcar ahorita precisamente qué cosas nos piden ya los requisitos legales que pueden irse encajando en este elemento y de ahí ver qué elementos adicionales tendríamos que complementar para cumplir específicamente con lo que nos indica ISO 45. ¿Vale? Bien. Entonces, este mapita, dice, ¿qué es esto? Pues si lo ven es prácticamente el mismo ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar que nos plantea la ISO 45, donde pues la planificación están los elementos contexto, liderazgo y participación, planificación y apoyo. En operación tenemos el hacer, en la evaluación de desempeño tenemos el verificar y en el actuar tenemos la mejora. Básicamente, este ciclo se repite y vamos a presentar cuáles son los elementos que podemos relacionar con estos puntos que nos pide la norma. Entonces, vamos a iniciar con el tema de planificación. En el elemento de planificación, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pide ya la legislación, nuestras obligaciones, tener y que entran dentro de la planificación? Vamos a empezar con el elemento que sí está relacionado, que es el 5.1. Antes de seguir, vayan tomando notas, si quieren imprimir pantallas, la presentación es muy específica con este elemento y no tiene tantas diapositivas. Entonces pueden ir tomando impresiones de pantalla conforme vayan recordando o tomando nota, ¿vale? Bueno, el primero que está relacionado con lo que es cumplimiento legal es el 5.1, el liderazgo. ¿En dónde me está pidiendo el liderazgo o dónde puedo considerarlo? Por ejemplo, obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Y vamos a empezar con los del patrón, que son los primeros que deberíamos conocer. Aguántenme tantito. Ahí está. Listo. Entonces, si nuestra alta dirección conoce y debe conocer cuáles son las obligaciones que tenemos como organizaciones para poder operar desde el punto de vista de seguridad. Entonces, en nuestro Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos toda una lista de obligaciones de los patrones que tenemos que tener, desde tener el diagnóstico, programa de seguridad, programas específicos, manuales, procedimientos, tener la comisión, garantizar los servicios preventivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si nuestro liderazgo, nuestra alta dirección, conoce estos elementos y entonces, en consecuencia, va a actuar sobre esos elementos, ¿vale? ¿Dónde más también encontramos obligaciones para el patrón? Estos son los generales, los que aparecen, por ejemplo, en el Reglamento Federal son los generales. Sin embargo, si encontramos una norma, y vemos una norma, por ejemplo, esta es la norma 29 del STPS, todas las normas tienen una sección que nos dice obligaciones del patrón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la norma 29 nos indica prohibir que los menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Obviamente, al conocer este tipo de elementos, ellos sabrán que no van a poderle pedir ni a menores o a mujeres gestantes realizar estas actividades y lo van a apoyar cuando eso se les indique, por ejemplo, el servicio médico o se ponga en una política, pues lo van a apoyar, ¿vale? Entonces, todos estos elementos nos ayudan con el elemento liderazgo, ¿vale? ¿Qué otro elemento nos apoya con el elemento liderazgo? El 5.1. Las normas, o la norma 030 y la ley, de hecho fue la primera obligación que vimos en el reglamento, indica que tenemos que hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y hay un apartado en la norma 30 que nos dice que ese se tiene que lo tiene que conocer también el patrón. Entonces, al conocer ese diagnóstico, saber en cómo están, pues sus líderes ya también sobre eso toman decisiones. Obviamente, de ese diagnóstico que tenemos aquí, pues nos pide un programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, a los líderes, a nuestra alta dirección, si le presentamos nuestro diagnóstico, le pedimos nuestro programa, nos lo va a autorizar,
Entonces, al autorizar el programa, porque tienen que estar enterados de lo que se requiere, cuáles son las prioridades de ese programa, pues ya nos van a dar el soporte necesario, ¿vale? Y promover y escuchar a la Comisión de Seguridad e Higiene. En este caso, la norma 19 nos pide tener una Comisión de Seguridad e Higiene, la obligación es del patrón que veíamos en el reglamento, indica ese punto, y al apoyar la participación de los trabajadores, como pide la comisión, la norma 19, no nada más es que firmen un papelito cada mes que el coordinador de seguridad de la empresa lo haga y entonces nada más pase a firmas. Realmente el funcionamiento de la comisión tiene un objetivo en específico, que con esa visión de todos los integrantes de la comisión se den las mejores también soluciones. Entonces, al apoyar a la comisión y estos puntos tenemos elementos que nos dan fortaleza para decir que estamos haciendo el 5.1 de liderazgo. Si nos vamos al 5.3, me los voy a saltar porque es en el orden en el que podemos complementarlo. Más adelante vamos a ver cuáles huequitos nos faltan, vayan tomando nota. Roles y responsabilidades, el 5.3. También en las obligaciones del reglamento indica en qué tenemos que capacitar al personal, ¿sí? Indica en cada uno de los grupos, en los elementos, en los temas, indica en qué normas vamos a capacitar, que tienen que estar informados. Y las normas también tienen unos apartados específicos de capacitación. Vamos a ver acá un ejemplo, precisamente en la 29. Tenemos procedimientos. Vamos a ver acá. Medidas, capacitación, acá estamos. Capacitación, entonces, las normas tienen elementos que también indican en qué los vas a capacitar. Entonces, en el elemento 14 de este ejemplo que tenemos, a los trabajadores que realicen el mantenimiento de las instalaciones deberán proporcionarle esa capacitación, ¿ok? Entonces, una es la capacitación y otro punto que también deben estar informados nuestros trabajadores es, hay una seccioncita tanto en el reglamento como en las normas que habla obligaciones de los trabajadores. Entonces, pues, ¿qué es la obligación? Revisar al inicio de sus actividades, cumplir con procedimientos, participar en la capacitación, en actividades que les informe sobre riesgos, utilizar el equipo, etc. ¿Okay? Si nosotros hacemos un resumen de todas estas obligaciones comunes y las específicas que tienen para tipos de trabajo y se las compartimos a nuestros trabajadores, también ya tenemos la especificación y comunicación de sus roles y responsabilidades, ¿vale? Ahora, si vamos al 5.4, que nos habla de lo que es la consulta y participación, en donde nos pide que consultemos algunos puntos con los trabajadores, que les pidamos su opinión para tomar una decisión y que los hagamos partícipes de varios elementos. Y nos dice que podemos, la norma nos dice que podemos usarlo con trabajadores o tener un grupo de representantes de trabajadores. ¿Quién es un representante de trabajadores? La Comisión de Seguridad e Higiene. Y de hecho la misma norma plantea que se puede tener un comité o un grupo de representantes de trabajadores con los cuales se puede hacer este tipo, es un mecanismo para hacerlo. Al aplicar la norma 19 tal cual como indica la participación que buscamos de los trabajadores, su opinión, sus comunicaciones, su seguimiento, con eso tenemos bastante para tener la consulta y participación cubierta, porque pues la comisión debe de participar en incidentes, debe de participar cuando haya cambios, debe participar en la comunicación, deben estar comunicados de los riesgos y tienen que hacer recorridos. Y eso lo pide la norma. Entonces, con eso tienes el 5.4. De ahí nos pasamos al elemento de planificación, pero al 6.1. Entonces nos dice, planifica y determina, ¿no?, los riesgos. ¿Con qué hacemos esto? El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo indica, ¿qué es lo que indica y qué nos pide que tiene que tener el diagnóstico? El diagnóstico debe de considerar la identificación de condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones. Que básicamente te dice eso mismo,
lo que es la norma ISO 45, identifica los peligros y lo que puede representar un riesgo, agentes físicos, químicos y biológicos que pueden modificar el ambiente, peligros circundantes, ahí ya te da también un pequeñito para el contexto, tienes que considerar que tienes alrededor de tu centro de trabajo. No es lo mismo estar en Puebla, que tus riesgos son en el entorno, es que puede haber sismos, es que puede haber una erupción volcánica, a la diferencia de estar en Mazatlán, donde tus riesgos son, por ejemplo, el huracán que acaba de pasar, ¿no? Entonces, hay que considerar esos peligros y requerimientos normativos que sean aplicables. Entonces, con eso ya, inclusive, donde nos indica los requerimientos normativos, nos vamos a cumplir con el 613, que es el de identificación de los requisitos legales y otros requisitos, ¿vale? Bien, en este caso, también en la identificación hay que identificar riesgos, ¿no? También nos pide identificar los riesgos y evalúa los riesgos. ¿Qué normas nos plantean evaluación de riesgos? Y que nos indique de qué tamaño es el riesgo. Empezamos con la norma 2. La norma 2, ¿qué nos pide? Clasificación del grado de riesgo de incendio. Y te da unos parámetros de cómo, criterios de cómo evaluar ese riesgo, para que te digan si eres ordinario o alto. ¿Te da criterios? Sí. En la norma 4, también de maquinaria, te dice que tienes que hacer una evaluación. En el proyecto viene un poco más específico, como el proyecto que se publicó este año de la norma 4, en la versión anterior no viene específico, solo dice qué criterios deberías considerar, no te dice cómo utilizarlos, pero hay que considerar que se tiene que evaluar los riesgos de acuerdo a severidad, probabilidad y riesgos. También la norma 5 te pide evaluar riesgos, tienes que ver todas las sustancias químicas que tienes en tu instalación para verificar cuáles medidas tienes que tomar, cuáles son inflamables, cuáles son tóxicas, cuáles son corrosivas. Y con eso tomas decisiones y evalúas de acuerdo a lo que indica la norma. Vienen en la 09, por ejemplo, te indica identifica los riesgos de trabajos en alturas y establece cuáles van a ser después las medidas, ¿no? En la norma 10 te dice, haz un reconocimiento, ve qué sustancias químicas tienes, ve qué elementos, qué relación tiene, te da los criterios para saber por toxicidad, por cantidad, por personal expuesto, para saber cuál es el nivel de riesgo que tienes en sustancias químicas y de ahí tomar otra decisión para hacer ya el monitoreo. De otra norma, también la 11, pues te dice, identifica si tienes ruido arriba de 80 decibeles, y de ahí, pues, verifica cuáles están arriba o pudieran estar arriba de 85 para que ya tuvieras que empezar con tu programa de conservación auditiva, o de ahí, pues, cuáles están rebasando el límite de 90, por ejemplo, pero te dice cómo tienes que verificarlo. La norma 15, la norma 17 es una norma que si la aprovechamos al punto donde dice, identifica y analiza los riesgos de tus puestos, vas a tener un mapa súper completo para integrar el diagnóstico o actualizarlo si es que te hacía falta alguna norma que no habías visualizado, aparte de solamente ponerle el equipo de protección personal. Obviamente la norma 20 te pide cómo vas a clasificar tus recipientes sujetos a presión, cuáles son categoría 1, 2 y 3. Entonces, sobre eso lo puedes determinar y te dice ahí por qué sí, por qué no. Esa es una manera de identificar y ponerle criterios a una evaluación de riesgos sobre recipientes sujetos a presión. Otro ejemplo, pues la norma 33, los espacios confinados, te dice también cuáles son tipo 1, cuáles son tipo 2, en base a qué vas a definir si tienes tipo 1 o tipo 2. Esa es otra manera de identificar y valorar tus riesgos. Y pues obviamente la norma 35, que también, eso lo indica también la norma ISO 45000, que también tienes que considerar los factores de riesgo psicosocial. Y la norma 35 también no nos da valores, pero sí nos indica cuando aplicamos las encuestas, a los trabajadores nos indica cuándo, de acuerdo a la recopilación de información, cuándo vamos a considerar que un riesgo es alto, medio o bajo. Entonces, también nos está dando criterios respecto de la atención a riesgos psicosociales. Entonces, con eso, pues tenemos varios elementos ya para la planificación, y en el elemento ya tenemos el 612 y tenemos el 613 comentados. Tenemos también el 614, que es ya nos pide los programas de seguridad y salud en el trabajo,
los programas específicos, la planificación de acciones. Entonces, ¿dónde es donde voy a poder cubrir esos programas o planificación de acciones? Desde el programa de seguridad y salud en el trabajo y obviamente cada programa específico que me pide una norma. El programa específico de maquinaria y equipo, el programa específico de sustancias químicas, el programa de conservación auditiva. Esos programas planificados que tienes que tener son planes de acciones para cubrir el 614, por ejemplo. De ahí el 7.2, ¿qué más tenemos con el 7.2? Ya pasamos al área de competencia. Nos pide el reglamento tener planes de capacitación y adiestramiento. También, como mencionábamos, las normas nos indica capacitación, elementos en los cuales tenemos que capacitar. Voy a poner un ejemplo de la norma 2, permítanme un momento. Ahí está. Muy bien. La norma 2 en capacitación. ¿Qué me dice la norma 2 en capacitación? El 11, vamos al 11. Muy bien. Que los trabajadores, y aquí es donde tenemos luego muchos huecos, los trabajadores deben ser capacitados para prevenir incendios en el trabajo de acuerdo a sus riesgos. Y teórico-práctico, manejar extintores, actuar conforme al plan de detección de emergencias, actuar y responder, participar en plan de ayuda, identificar fuego incipiente, conducir a visitantes. Eso es lo que debemos capacitarlos. En eso debe estar en tu plan de capacitación para todos tus trabajadores, todos. Y aparte los brigadistas, ¿no? Los brigadistas pues van a tener eso más los elementos que ellos tienen que atender como brigadistas. Entonces, al tener ese mapeo de capacitación necesaria, también con eso ya das, tienes ahí el tema de competencia. Obviamente también hay que considerar en temas de competencia lo que es la periodicidad en que te indican algunas normas también, cada cuánto se tienen que dar. Por ejemplo, sustancias químicas, la norma 18 te indica que es anual, que tienen que reconocer los riesgos de seguridad de las sustancias, las criptogramas, todo el sistema de globalmente armonizado lo deben de conocer, además de sus hojas de seguridad. Entonces, te dice que cada año. Y, por ejemplo, el tema de montacargas te dice que puede ser cada 12. Entonces, esa periodicidad, si la plasmas en tu plan, pues ya también estás con competencias adelante. ¿Qué otro elemento también puede servir? Si han visto las normas de seguridad, en el procedimiento de verificación de la conformidad hay unos elementos que dicen que con entrevista es la forma en que lo puedes validar. Entonces, al tener la entrevista con los trabajadores, te habla de toma de conciencia. Si el trabajador no conoce ese elemento que la norma habla sobre entrevista, entonces tenemos que mejorar ese elemento. Por ejemplo, en toma de conciencia, en la norma 29, les decía yo de esta tablita que tenemos de las tablitas de procedimiento de verificación de la conformidad, hay una manera de verificar que indica, las normas indican el proceso de cómo hacer el muestreo, cuántas personas preguntan de acuerdo a la cantidad de trabajadores, y te dice, pregúntales en una entrevista, por ejemplo, en la norma 29, te pregunta si tienen su plan de trabajo y lo conocen y se les proporciona. Si haces tu muestreo y a los trabajadores que hacen esa actividad te dicen que no han recibido un plan de trabajo, pues entonces no hay conciencia de que se tiene que hacer o que lo deben de hacer. Entonces, si haces un extracto también de todas tus entrevistas, también es factible cumplir con competencia. Y con la 7.3, que también es el tema de toma de conciencia. ¿Vale? El 7.4, pues nos habla de lo que es comunicación. Y sí sabemos que tenemos que comunicar, nos dice, las normas, hay unas partecitas que nos indican que tenemos que informar a los trabajadores, ¿ok? Hay puntos, por ejemplo, los incidentes, se tienen que hacer las investigaciones y después se tienen que informar. Esos incidentes también tenemos determinada cantidad de tiempo, que son 72 horas máximos, para reportarlos en el SIAT, que es el sistema de reportes que tenemos que hacer en la STPS. Y obviamente, pues, nuestra comunicación al IMSS también, ¿vale? Y en la norma 19, por ejemplo, nos indica que tenemos que comunicar esos resultados de incidentes, cambios, riesgos a nuestros trabajadores y a nuestras comisiones. Entonces, con esos puntitos de comunicación, tanto interna y algunos externos que ya nos pide requisitos, pues ya tienes
elementos para ese elemento. Y el 7.5, lo que es información documentada, me regreso a la norma 29, en las normas indican cuáles son documentos y cuáles son registros. Si tenemos todos esos documentos y todos esos registros que nos piden nuestras normas, ya tienes información documentada pertinente para tu sistema, con cada uno de esos documentos y registros que te pide. Procedimientos, inspecciones de extintores, inspecciones y revisiones de recipientes sujetos a presión, etcétera. La información que te pide, también los laboratorios, reconocimientos, calibración, etcétera, ¿no? Entonces, con eso tienes el 7.5. Y entonces, habiendo visto el mapa, con todos estos elementos, ya tienes lo que es el elemento, la parte de planificar, que decíamos que eran entre el 4, 5, 6, 7, ¿ok? Los elementos 4, 5, 6 y 7 de la norma. Si nos pasamos a lo que es ya el 8, que sería el hacer, tenemos, ¿qué es lo que me dice ya los criterios que tenemos que poner? Y entonces, ¿cuáles son los criterios que puedo considerar para el cumplimiento? Entonces, tenemos en las normas también criterios de verificación física. Por ejemplo, en la norma 1 te indica los tamaños de las escaleras, las inclinaciones de las rampas, los anchos de los escalones, la altura, etcétera, ¿no? De los criterios de verificaciones físicas. También te marca qué criterios puedes considerar en la información documental. Por ejemplo, si el diagnóstico te dice que tienes que tener condiciones físicas, agentes físicas, peligros y requerimientos normativos, obviamente tu diagnóstico debe de considerar esos elementos, ¿vale? Entonces, eso nos da criterios. También en el tema de controles y de jerarquía de control de riesgos, en las normas también te indica, por ejemplo, en la 11, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Ya que monitoreaste, lo primero que tendrías que buscar es medidas de contención o eliminar el ruido, que sería la parte de las jerarquías de control. ¿Vale? Si recordamos las jerarquías de control de riesgos, nos dice que primero tenemos que eliminarlo, después sustituirlo, buscar un control técnico o de ingeniería, luego hacer un control administrativo y al final EPP. No significa que solamente hagamos uno u otro. Recordemos que se tienen que combinar o se pueden combinar varios para poder dar el mejor control a un riesgo. ¿Vale? Bien. También, pues nos pide en la parte de hacer en el 8.1, para dar cumplimiento también al 8.1.3, pues nos indica cambios. Por ejemplo, si vemos la norma 11, nos dice tanto qué hacer cuando se superen los límites máximos establecidos en la norma, son medidas técnicas de control como mantenimiento, sustitución, reducción, modificar componentes, con mayor posibilidad, ¿no? Te da estos elementos de qué hacer, ¿vale? Todas las medidas de control. Y más adelante nos va a indicar qué hacer cuando hay una modificación y nos lo pide puntualmente. El centro de trabajo de nueva creación deben ser planeados, instalados, organizados, y también cualquier modificación se tiene que verificar que no se excedan los límites. Ahí ya me está dando medidas para los controles de cambios. También, por ejemplo, en la norma 25 te indica que si hiciste un cambio, se tiene que modificar el área o cambias las luminarias, tienes que volver a hacer la evaluación para verificar que el cambio no esté generando otro riesgo. Entonces, ya las normas, los puntos nos indican esos elementos de gestión de cambio, ¿vale? Del 8.1.3. Si vamos al 8.2 en temas de emergencias, que también tenemos, pues nos pide, ¿qué tenemos ya? Tenemos que tener programas internos de protección civil, ahí ya tenemos planes de emergencia, ya identificamos factores internos y externos con temas de emergencia. En la norma 2 también nos pide todo nuestro plan de emergencia y también la capacitación y preparación de nuestras brigadas, ya también ahí tenemos. En ambos nos piden también lo que son los simulacros, cada cuánto se tiene que hacer, cuántos se tienen que hacer. Entonces, si hacemos ese programita con esos simulacros que nos indican, con eso también tenemos. Muy importante en el tema de simulacros es que consideres hacer simulacros de las emergencias.
muchas empresas, los simulacros que he visto híjoles, tan solo contando las auditorías de estos últimos 2 años, son más de 55 auditorías y un error que he visto en prácticamente el 80% es que sus simulacros se enfocan a evacuar a la gente. Cuentan el tiempo, ven que se evacuaron, aunque hayan dicho que era de sismo, bueno, de incendio o de derrames, realmente no pusieron a prueba el apagar un incendio, no necesariamente con fuego, pero sí simular que hay fuego, y no lo pusieron a prueba. Entonces, eso también es muy importante, realmente hacerlos conscientemente, que el simulacro me va a ayudar a verificar cómo están mis planes, mi respuesta y mis documentos y la preparación y mis recursos disponibles, ¿vale? ¿Qué otro elemento tenemos? Si bien no viene en seguridad y salud en el trabajo, pero también si nuestra empresa tiene temas que es una actividad altamente riesgosa, pues también tuvimos que haber hecho una evaluación de riesgo ambiental y su respectivo plan de prevención de accidentes ambientales, que también nos enfoca, obviamente, con la perspectiva aumentada de los controles de aspectos ambientales, pero los fundamentos de atender emergencias básicamente son iguales a lo que es seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, para atender un incendio. Y de ahí, pues, hay otros elementos muy importantes que también nos fallan o no los tenemos, pero si los complementamos estamos también con emergencias, que hay programas de emergencia específicos que debemos de tener, que nos piden, por ejemplo, recipientes sujetos a presión, la norma 20, alturas. También en la norma 09 nos pide tener un plan de emergencia para trabajos en alturas, para espacios confinados y para soldadura. Son algunos de los programas específicos de emergencia que tenemos que tener también. Y están todos dentro del 8.2. Con eso estamos dentro del 8.2, ¿vale? Bueno, pasándonos al elemento o a la etapa de verificación. ¿Qué tenemos como verificación que ya nos piden también? Los requisitos legales. Tenemos que hacer dictámenes de instalaciones. En los programas internos de protección civil te piden dictamen de la estructural, de todo el edificio, dictamen eléctrico. Si tienes también tanques de gas para estaciones de combustión o para autoconsumo, te piden que hagas un dictamen. Ese no es de las normas de STPS, pero son normas de la Secretaría de Energía. Esos dictámenes que tienes que hacer con la periodicidad que indican esas normas o lo que te pide tu programa interno de protección civil, ya te da una periodicidad de verificación. También la norma 30, te pide la revisión anual del programa de seguridad y salud en el trabajo. Hay que estar validando que se esté cumpliendo. Simulacros también te dice cada cuánto se tienen que, bueno, al menos cuántos se tienen que hacer. Si eres de riesgo alto de incendio, de acuerdo a la norma 2, pues tienes que hacer 2 simulacros al año. Muy importante, hay que considerar los escenarios. Si tú tienes segundo turno, tercer turno y trabajas sábados, domingos o días festivos, tienes que considerar hacer simulacros en terceros turnos, por ejemplo, que normalmente no tenemos al coordinador de emergencias o coordinador de seguridad también en el tercer turno. Entonces tienes que verificar cómo funciona en esos turnos. También te piden estudios de laboratorio, si recordamos lo que es la norma 11, la norma 25, o en general todos los estudios de laboratorio que se hacen con laboratorios acreditados, te dan una vigencia de 2 años. Igual que si hiciste alguna verificación del cumplimiento de tu norma, con unidades de verificación, recordar que también son cada 2 años. Pues con eso ya te dio una periodicidad de cada cuánto vas a verificar ese cumplimiento. La vigilancia a la salud también es otro elemento que te hace verificar que efectivamente los controles que estás tomando, por ejemplo, tapones auditivos, la capacitación, etcétera, están funcionando para evitar problemas auditivos al personal. Y también, por ejemplo, te indica la norma 11 y algunas, bueno, no todas especifican, pero, por ejemplo, la 11 sí dice que los exámenes de audiometría piden una vez al año hacer la evaluación médica. Entonces, por lo menos una audiometría para validar que tus trabajadores no estén teniendo un problema auditivo y que tus controles son efectivos, una vez al año tienes una manera de verificar. Si sale algún problema con uno o varios trabajadores de una zona, pues entonces tienes que regresar a tu programa para actuar y mejorar. Obviamente, otra manera de verificarlo son nuestros recorridos de seguridad y salud de la Comisión de Seguridad e Higiene. En este caso, te dice que al menos tienes que hacer uno cada 3 meses.
Si ya lo tienes programado, también tienes un programa periódico de verificación. Y, por ejemplo, los vistos buenos de protección civil, pues te piden, pues una vez al año presentarlo al estado o al municipio que estés revisando, y ellos vienen a revisar tus condiciones físicas y te ayudan a, pues, hacer alguna medida correctiva si es necesario. Es otra manera de verificar. Y tan solo también el cálculo de prima de riesgo que haces cada año, pues es una manera de estar verificando cómo van tus incidentes, cómo van tus controles para prevenirlos, ¿vale? Y pues si llegamos al elemento de actuar, pues entonces tenemos ya la norma 19 nos indica que tenemos que hacer investigación y reporte de incidentes. Y todas las normas nos marcan que hay que tomar acciones preventivas o correctivas o medidas que se tienen que tomar en caso de alguna desviación, cambio o modificación, ¿vale? Entonces, con este pequeño mapa ya vemos la relación, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos faltaría entonces para terminar de cerrar, obviamente, lo que nos pide en específico 45001, después de que tengamos todo este cumplimiento? Son, obviamente, puntos importantes porque el cumplimiento legal se enfoca principalmente a tu organización en el interior y con los elementos inmediatos relacionados con cumplimiento legal. Pues, ¿qué nos va a estar haciendo falta? ¿Vale? Puntos importantes es el contexto. Si bien te marca, mencionábamos que el programa interno te dice que veas el contexto, ¿qué más nos falta? Nos falta ver, también en partes interesadas, tenemos que verificar al corporativo, al parque industrial, ¿sí? A lo que son clientes, proveedores, que eso no necesariamente, no está en requisitos legales específicos, ver a tus proveedores de servicios o a tus clientes qué contexto que ellos te están pidiendo. Eso no te lo pide el requerimiento legal. Entonces, hay que complementarlo con esas necesidades y expectativas y el contexto específico de tu instalación. Por ejemplo, tampoco te pide que evalúes el contexto sobre los servicios disponibles. No es lo mismo la cantidad de servicios u opciones disponibles de laboratorios en la Ciudad de México que en la ciudad de Caborca, ¿no? Es diferente. Entonces, tenemos que verificar esos puntos. Nos faltaría la política de seguridad y salud en el trabajo, donde tenemos que hacer la declaración como tal de, pues, nuestro compromiso con la seguridad y salud en el trabajo y comunicarlo como nos indica la norma. De ahí, pues, plantear lo que son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para verificar la eficacia, ¿no? ¿Qué acciones puntualmente vamos a hacer para lograr cero accidentes, para lograr un desempeño superior? Bajar la prima de riesgo sería otro objetivo interesante, ¿no? He visto, creo que la prima de riesgo más alta que he visto, y dije, oh my God, 10.3% de prima de riesgo. Imagínense la cantidad de dinero que gasta esa empresa con 800 trabajadores con una prima de riesgo del 10.3%. Ha sido la más alta que he visto. De ahí la que le sigue, que he visto, ha sido muy alta, también es de como 6.3, 6 y algo por ciento. Entonces, pues un objetivo que podría tener esa organización es reduzcamos la prima de riesgo y hay que darle, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir? ¿Qué acciones vamos a tomar? También tenemos que verificar el 752, el 753, bueno, todo lo que es los documentos. Bien ya tenemos en las normas, nos indica qué documentos tenemos que tener, pero obviamente tenemos que controlar cuando los creamos que estén actualizados y, en este caso, el control de la información, tanto la interna como la externa. En seguridad y salud en el trabajo, prácticamente casi todos los elementos que nos entregan un visto bueno de protección civil, una autorización, un estudio laboratorio, todos son externos, ¿no? Entonces, también hay que controlarlos. Entonces, hay que cerrar esos pequeños gaps. Otro gap que hay que cerrar es en tema de compras. Si bien se me pasó a mencionar hace rato, también los contratistas ya están cubiertos en tema de la legislación. Ahorita tenemos la reforma laboral, que ya también nos pide un control específico para servicios especializados que nos dan, que ya nos va a cerrar ahí también el tema del gap en el cumplimiento de seguridad social y capacitación y competencia. Pero desde el reglamento de la seguridad y normas nos indican que tenemos que vigilar, comunicar y supervisar que los contratistas dentro de nuestras instalaciones cumplan con sus medidas de seguridad de sus propios trabajos y que no nos afecten a nosotros. Entonces, eso ya venía.
Entonces, lo que hay que cerrar en temas de compras particularmente son las características, condiciones que les vamos a poner para comprar productos o servicios que necesitemos, y también el tema de la contratación externa. Cuando maquilamos, por ejemplo, alguna de nuestras piezas, hay que también ponerles una condición ahí de que pues ellos tampoco se expongan o expongan a sus trabajadores, porque pues serían parte de nuestro sistema porque están haciendo una partecita de nuestro trabajo. Entonces, ese gap también hay que cerrarlo. Y desde los elementos o la parte de verificación, pues hay que hacer auditorías internas específicas para el sistema. Obviamente, tenemos ahora que verificar que todo este sistema o todos estos elementos funcionen sistemáticamente como un proceso. Y de ahí otro gap que hay que cerrar, pues obviamente lo que nos pide la revisión por la dirección, que hay que plantearle periódicamente a nuestra alta dirección cómo estamos funcionando para que se sigan tomando decisiones, se asignen recursos o se reasignen recursos en caso necesario. Finalmente, otro punto que hay que cerrar, pues sería el 10.3, el tema de la mejora continua. Hay que seguir buscando cómo ser mejor este sistema, que sea más eficaz y más rápido, ¿no? O que se integren varios elementos de forma óptima. Un ejemplo de mejora que yo he identificado es que con un solo inventario de sustancias químicas bien estructurado en nombres comerciales, nombres químicos con sus respectivas mezclas, con con información relacionada con la cantidad que se utiliza, con lo que es, la cantidad, con las personas, dónde se utiliza, las características, sus peligrosidades. Con eso cumplas con varias de las normas, te ayuda con la 5, te ayuda con la 10 de la STPS, pero también con algunas de medio ambiente, como por ejemplo temas de saber si eres aplicable a sustancias REDSE, por ejemplo. Entonces, ese si quieren buscar ahí en mis redes, en LinkedIn, tengo ahí un pequeño resumen de para qué sirve un inventario de sustancias químicas bien completo, actualizado, y no necesitas hacer 3 veces o 4 revisar tus sustancias químicas, ¿no? Entonces, es una manera de ver la mejora continua. Y puntos relevantes que obviamente para sistemas de gestión, pues tenemos que considerar que tenemos que pensar todo nuestro sistema con un enfoque basado en riesgos, también buscar oportunidades que nos ayuden a mejorar el desempeño para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente es una orientación a resultados para el negocio. Si tu sistema de seguridad no lo tienes bien fundamentado, tanto en legal como en temas de sistemáticos, ¿qué va a pasar? Si no tienes bien considerado que los laboratorios que te tienen que hacer estudios, por ejemplo, tienen que tener ciertas características, vas a contratar a alguna otra entidad que no sea un laboratorio acreditado, y entonces si llega una inspección te va a decir, este estudio pues está bien o tiene el contenido, sin embargo no cumple con que lo hizo un laboratorio acreditado. Entonces, ¿qué hiciste? Pues ya gastaste en algo que pretendías que fuera tu cumplimiento legal, pero no fue lo correcto. Entonces, pues gastaste, no sé, 10,000 pesos y vas a tener que volver a gastar, quizás no 10,000 porque los laboratorios cobran un poco más, mejor te cobran 20. Entonces ya no gastaste 20, ahora gastaste 30. Entonces, todo tu sistema, pues en sistema de ISO 45 hay que enfocarlo en riesgos para lo que no puedas hacer, oportunidades y orientación. Un ejemplo del enfoque basado en riesgos, también apenas lo veía con una empresa, es el hecho de qué hacer si hay tráfico y tienes una emergencia. ¿Cuál es el riesgo? Pues que solo hay un camino para salir o que por donde puede entrar una ambulancia. Entonces tienes que saber que ese es un riesgo en cuanto a servicios de emergencia, ¿no? En tu instalación. Ese es muy específico para tu instalación. Puedes tener un programa y unas brigadas fabulosas, pero si quieres entregar a una persona herida a una ambulancia, pues no, ni la ambulancia va a llegar ni va a salir cuando hay momentos de tráfico, porque es un solo camino y está en solo un momento, ¿no? Entonces, esos son los puntos que también tendrías que cerrar, que tu sistema o todos estos elementos pues se hagan con un enfoque basado en riesgos y oportunidades y resultados para tu negocio, ¿vale? Bien, pues hasta aquí mi presentación. No sé, ya pasamos a la sección de preguntas. Déjenme tomar agüita. Listo. Muchas gracias, Lau. Bueno, a todas las personas que están conectadas pueden poner su pregunta en el chat, por favor.
¿Ok? Ok. Vemos, ok. Pregunta. La base de todo el sistema es la identificación de peligros, pregunta Raúl. Efectivamente, bueno, la base de todo el sistema y a partir de lo que es, si empezamos con el diagnóstico, efectivamente, tienes que saber qué peligros y riesgos tienes para poder establecer todo tu camino de tanto el cumplimiento legal como luego de la norma, de ISO 45, efectivamente. Raúl, ¿vale? Hola, soy Alejandro. Mi pregunta es factible la revisión gerencial de ISO 45001 con IATF de manera mensual? Sí es factible, sí pienso que es factible. De hecho, yo llevaba revisiones mensuales de algunos indicadores importantes del sistema, de los sistemas del sistema de gestión. Tanto ISO 45 yo lo llevaba con ISO 14, y algunos elementos se hacían mensualmente y algunos otros sí se hacían de forma semestral para complementar toda la revisión al 100%. Entonces sí puedes hacerlo como sistemas integrados, pero también tienes que visualizar, por ejemplo, qué elementos podrías hacer en una revisión conjunta para que tampoco sea muy larga y sea muy efectivo. Entonces, de que se pueda hacer conjunta y de manera integrada con IATF o con otro sistema como ISO 14 o ISO 9000, si se puede, de manera mensual para algunos elementos. ¿Ok? Lau, te apoyo con la siguiente, de Irene Valencia. Gracias. Menciona si para iniciar el proceso de certificación de esta norma, ¿cuál sería la principal recomendación para poder comenzar? Ok, la principal recomendación es haz bien tu diagnóstico de lo que sí tienes, hecho tanto legal que te dé soporte para esos elementos como los requisitos de lo que sí tienes. Si ya tienes un sistema IATF, ISO 9000 o ISO 14001, ya tienes elementos que te dan soporte para poder ejecutar o integrar los puntos de seguridad y salud en el trabajo. Si ya tienes un procedimiento de gestión de documentos, pues ya nada más es que los documentos de seguridad estén dentro de ese mismo sistema. También si ya tienes una manera de llevar tu plan de capacitación, tu diagnóstico de necesidades de capacitación, pues es meter los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí hacer un diagnóstico de brecha consciente y hacer un plan consciente y comprometido, ¿no? Y el punto importante es, bueno, yo empezaría que tu equipo de alta dirección conozca bien todo lo que implica seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista legal, porque esas obligaciones que ya tienen, las tienen que tener listas o lo más listos posibles o actualizados correctamente, y de ahí que conozcan pues cuál es lo siguiente que implica tener para ISO 45. Entonces, hacer un diagnóstico de brecha muy, muy concienzudo y con alta dirección y con partes multidisciplinarias para que tengas el camino bien planteado, ¿no? De qué hay que cerrar, qué brechas hay que cerrar. ¿Sale? Gracias, Lau. Continúo con la siguiente de Julián Carvajal. ¿En la industria automotriz estoy obligado a la certificación? ISO 45 no es obligación para nadie, a menos que te lo haya puesto un cliente. Que creo que, ¿quién ya les había puesto esa obligación? Me parece que Ford a sus proveedores. Solamente si te lo pide un cliente, si no, es totalmente voluntario. Recuerden, todas las ISO 45, ISO 14000 son voluntarios. Obviamente ISO 14, pues prácticamente toda la industria automotriz se los ha pedido a sus proveedores. Pero ISO 45, a menos que ya te lo haya pedido uno de tus clientes. Gracias, Lau. Continúo con Enrique Campos. ¿Dónde recomiendas revisar bibliografía para el diseño y desarrollo de planes de intervención para la gestión de factores de riesgo psicosociales? Y también él mismo nos pregunta sobre la norma ISO 45003, gestión de salud psicológica en el trabajo,
¿Qué proyección se ve para aplicarse en México y en qué países llegará primero para América Latina? Ok, empiezo con bibliografía en riesgos psicosociales. Hay unos muy buenos programas que vi en España. En España tienen toda una herramienta para revisar y hacer acciones sobre riesgos psicosociales. Y también en Estados Unidos hay un programa muy amplio, ya también inclusive de certificaciones de primeros auxilios hasta de riesgo psicosocial. Pero me llevo esa pregunta, Alexis, para poderle dar un poquito más esa liga de información específica de dónde está la fuente en España, porque tiene muy buenas referencias de todo el contexto que se puede dar para riesgos psicosociales, para apoyo de lo que se tiene que cumplir en norma 35 como medidas correctivas o preventivas que puede tomar, ¿vale? Y Gracias, Lau. de ISO 45003 también me lo llevo de tarea, porque no veo, en proyección en México todavía no está en el mapa aún, pero podemos visualizar a dónde podría llegar, ¿vale? Ok, continuamos con la siguiente de Jenny para el tema de legislación de seguridad. ¿Con este curso similar a este cumplimos o existe otro? Ok. Aquí ahorita nada más di una introducción a como todo un mapa de requisitos legales, pero enfocados a ISO 45. Sin embargo, sí es importante conocer la legislación, de manera general, que aplica cada norma y de ahí visualizar en qué se relaciona para aplicarla a tu organización. Y dos, sí es muy importante la legislación de seguridad, hay que profundizarla. Cada norma, hay normas muy complejas, hay normas muy largas, entonces sí es importante profundizar y conocer cada norma en específico, porque de acuerdo a ello sabrás si se aplica o no a tu organización, ¿no? Entonces, es importante profundizar más en la legislación. Ahorita nada más fue un contexto general de cómo aplicarlo o relacionarlo con nuestra norma ISO 45. Aquí quisiera yo puntualizar algo, Milau. Claro. Habla Germán Sánchez. Acuérdense, muchachos, que como platicábamos al inicio, esto es una charla, es un webinar gratuito para sensibilizarnos todos hacia dónde viene la ISO 45001 en las compañías. Entonces, les recalco otra vez, no es un entrenamiento, no es un curso, es una charla, es un webinar para que estemos enterados de cómo es la norma, ¿sale? Gracias, Germán. Gracias, Ger. Continúo con la siguiente de Alejandro García. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para el desarrollo del análisis del contexto y cuál es la más recomendable? Bueno, herramientas que he visto de análisis de contexto, la más utilizada que he visto en organizaciones y que lo han utilizado tanto para calidad como ambiental y también como seguridad, ha sido FODA. Analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para el sistema es la más utilizada, pero también se puede utilizar PESTEL, de manera PESTEL también la he visto utilizada, evaluar el contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y social, ¿no? Y legal. Entonces, realmente, pues, metodología específica para contexto. Igual aquí, Germán, ¿tú tienes alguna otra de contexto que hayas visto aplicada en contexto, por ejemplo, de calidad? Lau, se cortó un poco. ¿Me pueden repetir la pregunta? Sí, que si tú has visto alguna otra herramienta para evaluación de contexto, aparte de FODA o PESTEL, desde calidad. Normalmente para la evaluación de estos contextos podemos utilizar los diagramas de tortuga, los diagramas de mapeo de procesos. Estos nos ayudan a contextualizar claramente esta situación. Gracias. Gracias. Angélica Sandoval nos pregunta, ¿qué herramienta recomiendas para el análisis de riesgo en general? Si solamente vas a hacer análisis de riesgo general, porque de ahí vas a tener que profundizar de acuerdo a lo que cada metodología o cada requisito de una norma te haya pedido. Si la norma 02 te pide de una manera clasificar tu nivel de riesgo, lo vas a tener que hacer con ese. Pero una muy funcional es el IPERC, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles.
Esa es una muy fácil de utilizar que evalúa pues tanto los riesgos y de ahí ya te vas hasta controles y ya tienes tanto el 612 como hasta el 8, todo el elemento 8.1 para control de riesgos. Entonces es una de las que más hemos estado utilizando. Algunos utilizan el AMEF, pero depende del contexto en que lo vas a utilizar. También hay análisis de riesgo, pero de acuerdo a procesos como el HACCP. Pero si hablamos de una manera general, para de ahí ya te puedas ir enfocando, un IPERC es algo básico que podrías utilizar. ¿Vale? Ok. La siguiente es de Martín Aguirre. ¿Cómo puedo comparar 2 o más riesgos que salieron altos de acuerdo a cada norma? Martín, habías levantado la mano, no sé si puedes aclarar un poquito más tu pregunta. Si quieres, puedes abrir el micrófono, Martín. Por favor. Listo. Mira, sí, bueno, mi pregunta anterior y esta van en el mismo sentido. O sea, cuando se aplican todas las normas que nos comentaste hace rato, tenemos, por ejemplo, que de acuerdo al área y al número de materias inflamables, pues nuestro grado de incendio, grado de riesgo de incendio, pues nos sale alto. Cuando hacemos nuestra evaluación de sustancias químicas, también por alguna sustancia, nos sale alto. Y así pues podemos obtener varios riesgos altos, digamos, por ruido, por alguna otra cosa. Pero ¿cómo podemos diferenciar? O sea, tengo tres resultados altos. ¿Cuál es el más alto o cómo es cómo los puedo jerarquizar? Ok, ponemos esos dos ejemplos que me acabas de mencionar. Si te sale clasificación de riesgo alto en la norma 2 y tú no tienes los controles establecidos como riesgo alto, no nada más vas a poner en riesgo a tus trabajadores, sino la continuidad de negocio si es que tú tienes un incendio en tu instalación. Entonces... Sí, o sea, sí puedo tener los controles, o sea, el riesgo no baja. El riesgo no baja si yo tengo extintores, no sé, ¿no? O sea, todas las medidas para atender la emergencia. El riesgo sigue siendo alto. ¿Por qué? Pues porque mis sustancias químicas no bajan. Mis sustancias inflamables no bajan. ¿Cómo diferencio que el riesgo, o sea, cuál de los dos riesgos es más alto, el de incendio o el de sustancias químicas? Me tendrías que visualizar los controles que tienes para cada uno de los elementos. Son cosas diferentes. O sea, si yo tengo mucho, por ejemplo, mucho gas LP y tengo mucho ácido, no sé, nítrico, clorhídrico, amoníaco, lo que sea, el riesgo me lo va a dar la cantidad, no si tengo extintores o si tengo mascarillas. El riesgo sigue siendo alto. Lo que me estás diciendo es que si yo tengo las medidas para atender la emergencia, el riesgo va a ser más bajo. Sí, es que no podemos, bueno, hay que comparar manzanas con manzanas, pero tu riesgo alto es una clasificación que te da una norma, por ejemplo, la norma 2, y ya te la dio. Pero si tú tienes tus controles, realmente tendrías que evaluar no el riesgo conforme a la norma, sino evaluación conforme a otra metodología que podría ser IPERC, para decir, sí tengo un riesgo alto de incendio, pero lo tengo controlado con todo esto. Entonces tienes que ponerlo en una herramienta que pueda homologar los controles y los riesgos que tienes, para poderlos comparar entre ellos. Ahora, aquí independientemente, ¿no? Ok, aquí la otra pregunta. En la norma 23 viene un proceso, la norma 23 del STPS, que esa no la tocaste porque se refiere a cuestión minera. Viene un procedimiento para jerarquizar los riesgos. ¿Qué tan válido es eso? Para ese sector es muy válido y si lo puedes aplicar, al final son metodologías de evaluación de riesgos. Mientras si la norma especifica una metodología específica, se tiene que aplicar esa metodología. Pero si solamente está en guía de referencia, solamente es una guía. Gracias. ¿Vale? Sí, listo.
Gracias, Martín. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Ok, la siguiente es de Diana Jiménez. ¿Es recomendable hacer análisis de riesgos de seguridad y ambiental independientemente de los del sistema de gestión de calidad? Sí, la evaluación de riesgos, bueno, en ambiental y en seguridad tienen contextos diferentes a los de calidad. Entonces, puedes usar herramientas similares, pero tienes que enfocarlo al tema que estás evaluando. Si es ambiental, tienes que ver el contexto en tema ambiental. Si es seguridad, tienes que ver los elementos de seguridad que puedan causar lesiones o daños. Entonces, sí tienen que ser evaluaciones de riesgo independientes. Las que podrían hacerse juntas, por ejemplo, si haces un diagrama de tortuga o un FODA, en general para todos tus sistemas, van a aparecer pues los rengloncitos o los puntitos específicos para seguridad ambiental dentro de esa metodología que hayas aplicado. Pero ya lo que vamos en la sección 6, todo lo que es la planificación en el 6.1, necesariamente tienes que aplicar los criterios o para calidad, o para ambiental, o para seguridad en cuanto a identificación de riesgos. Ese sí, ¿vale? Listo, Lau. Son todas las preguntas que tenemos ahorita en el chat. ¿Listo? Ah, hay otra. Aguántame, hay otra de Alejandro García. ¿Qué técnicas pueden ser implementadas para evaluar la eficacia de los controles implementados y cuál es el tiempo recomendable para realizar esta evaluación? Ok. La eficacia de controles depende de qué control estés implementando. Por ejemplo, si hablamos de lo que es ruido, ¿no? Un ejemplo de ruido. Si tú pusiste una cabina, si hiciste un control de ingeniería, o hiciste una modificación, o hiciste un mantenimiento, pues la manera de verificar la eficacia es volviendo a medir, ¿no? Volver a medir ese nivel de ruido y una vez que estén implementadas tus medidas, ¿no? Si hablamos de capacitación o alguna medida, pues tendrás que verificar en un plazo de 2 o 3 meses. Dependerá la medida que estés verificando. Entonces, la eficacia tienes que ver si realmente redujo un objetivo que estabas buscando. Por ejemplo, si queremos reducir ruido, que reduzca ruido, que la iluminación cumpla, que esté cumpliendo, que la capacitación la gente la aplique, pues tendrás que ver qué elementos se reflejan en su día a día. Por ejemplo, observarlos, ¿no? Les dijimos que usaran estos guantes cuando tenían que usar mover estos materiales, pues es observarlos y verificar que estén haciéndolo de una manera visual. Entonces, tendrías que definirlo por cada acción, cuál va a ser tu periodicidad y tu manera de evaluarlo. Unos van a ser laboratorios, otros van a ser observación, otros van a ser otra capacitación o van a ser auditoría. No te puedo decir una técnica, pero son maneras de verificarlo. Por ejemplo, en una manera que también llevé de no conformidades, de seguimiento de no conformidades, en una empresa donde estuve trabajando había mucho manejo de sustancias químicas. Entonces, cada inspección, cada auditoría interna, cada auditoría de certificación, teníamos observaciones relacionadas con sustancias químicas. O era la identificación, o era la compatibilidad, o era que había algún derrame o estaban fuera de su lugar. En todas las áreas. Poníamos acciones correctivas, capacitación, señalización, etcétera. Entonces, ¿cómo revisamos? Sí cerrábamos todas las acciones, pero luego establecimos una verificación semestral en la cual verificábamos, bueno, en un año tuvimos 100 observaciones relacionadas con sustancias químicas de acuerdo a todas las fuentes que tuvimos, dígase actos inseguros, a inspecciones, recorridos de comisión, auditoría externa, auditoría interna. Tuvimos 100. Ok, se cerraron todas, sí, pero vamos a analizarlas y entonces cada 6 meses analizábamos cuáles eran las principales observaciones y sobre eso hicimos otro plan de acción diferente, porque seguíamos teniendo observaciones, por ejemplo, de identificación en todas las áreas. Pues hicimos otra acción diferente, que fue integrar un comité que estuviera tan capacitado en sustancias químicas como el mismo especialista, nuestros especialistas de seguridad y medio ambiente y salud. Así estaban las personas capacitadas en seguridad y eran como los replicadores de los programas en sus áreas. Después de 2 años de trabajar bajo ese esquema de que ellos replicaban cualquier pregunta de sustancias químicas, a ellos se les podía hacer en lugar del coordinador. Las observaciones, así hablando en números, pasaron de 100 a ser menos de 40 al año en observaciones de sustancias químicas.
y ya no eran mayores, ya eran menores y en menores indicaciones. Entonces, pues es otra manera de revisar eficacia, pero dependerá de cada uno de los riesgos o medidas que hayas tomado. ¿Vale? Listo. Súper. Continúo con la siguiente pregunta de Irene. En el tema de los exámenes médicos periódicos, ¿es válido reemplazarlos con algún instrumento de observación? Instrumento de observación, ¿como cuál? Irene, no sé si puedas abrir tu micrófono y aclarar bien tu pregunta. Sí, hola, buenas noches. Sí, Hola. como decías que si se implementa la Comisión de Seguridad y Higiene, algún recorrido en donde se hagan estas observaciones hacia el personal, ¿no? De que sí usan su equipo de seguridad y todo esto. ¿Esto reemplazaría los exámenes médicos? No, Irene, los exámenes médicos, no te preocupes, saludos al pequeño. Los exámenes médicos es una manera que lo tiene que hacer precisamente el médico para evaluar a la persona conforme a sus propias características personales. No lo puedes reemplazar por observación. Es un complemento la aplicación de tus medidas, pero el examen médico periódico es necesario y de acuerdo a la vigilancia que te pide cada una de las normas. Entonces, son complementarias. Puedes observar que estén bien, pero sí necesitas hacer la evaluación médica específica para los riesgos que tienes. Por ejemplo, si tú tienes riesgos de exposición a sustancias químicas, se tiene que valorar qué efectos puede tener esa sustancia química para tu personal, si puede afectar funciones renales o si puede afectar funciones al hígado o si puede ser cancerígeno, pues tendrías que establecer un examen médico específico que valore, ahora sí que la revisión de sus valores médicos de diagnóstico que pudieran dar un indicio de que está habiendo mal funcionamiento de riñón o algún tema de cáncer, ¿ok? Pues sí lo tienes que establecer bajo esa medida. Por ejemplo, no serviría ponerle una medida de evaluar la glucosa, porque tus sustancias no van a hacer que la glucosa aumente, por ejemplo. Esa es parte de la evaluación y no podrías reemplazarlo solo con observación, ¿vale? Listo, Irene. ¿Qué otro punto? Ok, Jorge Luis Mora nos pregunta, ¿qué indicadores recomiendas más importantes para seguridad? Ok, sí, gracias, Irene. Jorge Luis, bueno, indicadores para seguridad. Juntos, hay dos temas de indicadores que podemos poner. Hay indicadores de entrada y indicadores de salida. No sé si han escuchado ese concepto. Un indicador de entrada es algo con lo que tú haces que esperas una reacción, una acción o un cambio en la situación. Y los de salida son, pues ya pasó y ya lo medimos. Un ejemplo de los de salida son accidentes. Todo mundo queremos tener 0 accidentes. Eso es un objetivo de salida. Si ya pasó un accidente, ya le pones si hubo 1 o hubo 0, ¿vale? Pero ya lo indicas. Pero ¿cómo vas, qué acciones o qué indicadores vas a poner para decir activamente cómo previenes accidentes? Entonces, un indicador anterior podría ser análisis de riesgo completos, controles efectivos, cumplimiento legal, plan de capacitación en tiempo para todo el personal de acuerdo a las competencias que les correspondan. Esos son indicadores de entrada. Entonces, lo que son las cruz de seguridad, lo de accidentes, son de salida, son válidos, pero más importante tenemos que hacer el antes, que sería todo este camino que veíamos, identificar los peligros, tomar medidas para controlar esos peligros. Cualquier indicador que pongas en ese antes, para ver que se estén cerrando, se estén haciendo, se estén comunicando, por ejemplo, pláticas, que se den pláticas de concientización periódica, que se esté llevando esos programas de qué hacer para prevenir, lleva indicadores de ese tipo y los de accidentes tenlos, pero no son los más importantes. Los más importantes son los de entrada, porque van a cambiar o la percepción de la gente o el entorno de la gente, lo que pueda hacer ese cambio, esos son los indicadores que tienes que poner. No sé, creo que Jorge Luis tenía también levantada la mano, no sé si es esa pregunta o algo más. No, creo que, bueno, era la pregunta de Jorge Luis. No sé si tengas algún otro comentario, Jorge, o con eso se respondió a tu pregunta. No, fue todo. Muchísimas gracias, Laura. No, ¿de qué, Jorge? A tu orden.
Súper, Listo. entonces ahora sí, ya tenemos todas las preguntas contestadas. Perfecto. Pues muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Alejandro tiene levantada su mano. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Tengo una duda. Dime, ¿Sí Alejandro. me escuchas? Ok, gracias. Fíjate que ahorita nosotros estamos en un proceso de certificación. Sin embargo, tenemos también una expansión de la nave. Aún no tenemos el control sobre esta expansión, ya que la constructora pues está en ese proceso, ¿no? De realizar la construcción, valga la redundancia. En este proceso de certificación que vamos a tener próximamente, puede que tengamos alguna observación o alguna no conformidad por no contemplarla, no contemplar todos los riesgos implícitos en esta construcción. ¿Has aplicado la gestión de cambios para esa construcción? ¿O un proceso de gestión de cambio donde le hayas indicado o se haya revisado con la constructora qué es lo que va a poner o qué es lo que tiene que tener, por ejemplo, la distribución de puertas de salida, la estructura, el piso, y las medidas que van a tomar durante la construcción? ¿Se ha hecho algo así, Alejandro? Sí, sí tenemos actualmente un análisis en relación a todos los controles que se van a implementar dentro de esta expansión, ¿no? Como rutas de evacuación, puertas, plantas de emergencia, etcétera. Sí se cuenta con ello, pero mi principal preocupación es que nosotros obviamente vamos a declarar que aún no somos responsables de esta expansión, ¿no? De hecho, hasta queremos colocar lo que es una división de esta expansión. Y tampoco quiero declararlo, pero si en caso de que el auditor se percate de esta construcción, sí soy susceptible a tener ese tipo de hallazgos. No, no mientras tengas como la gestión de cambio, esa evaluación y condiciones que le hayas puesto para seguridad, de lo que tiene que tener esa construcción y de lo que va a suceder durante la construcción. Por ejemplo, todos los elementos que deberían cumplir con la norma 31, ese grupo de contratistas que están haciendo tu construcción. Entonces, sí es importante que eso lo tengas porque es una manera que demostrarías la gestión de cambios. No sería un hallazgo porque si lo tienes sobre gestión de cambio y trabajando sobre ese camino hacia adelante. Entonces, al final está en proceso y lo que te van a decir, ¿ya consideraste los riesgos? Sí, ya los evalué y están estas condiciones y se están cumpliendo y es lo que se espera a la entrega y se va a validar a la entrega porque así está mi sistema o mi gestión para ese cambio. Entonces, durante el proceso de certificación, mientras tengas ese antecedente, no tendrías problema. O bien lo puedes determinar dentro de tu alcance. Si en tu alcance vas a poner lo que está construido hoy, ese es mi alcance. Hasta que esté esa otra nave y operando lo que tenga que tener esa otra nave, lo voy a incluir en mi alcance, aunque ya lo tengo considerado en mi evaluación de cambios. Perfecto, muchas gracias, Laura. Sí, Ale, de nada. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. No, parece que ya son todas. Listo. Lau, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y también a cada uno de ustedes por haberse conectado. Y bueno, en un par de semanas seguramente estaremos subiendo este webinar a la página de QExperts para que también lo puedan consultar en el momento que lo requieran o lo puedan compartir con colegas que también estén interesados. Vuelvo a repetir, no es un entrenamiento, es simplemente una charla entre expertos y bueno, cualquier situación que ya requieran un tema formal en un futuro, si es que así lo requieren, estaremos a sus órdenes, pues ya directamente para otro tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan muy buena noche, les mandamos un fuerte abrazo, todo el equipo de QExperts, todo el equipo de QExperts que hizo posible que llegáramos a todos y cada uno de sus hogares, de sus oficinas. Muchas gracias, Alexis, Lupita, Lau, Ale, muchas gracias a todos. Estamos en contacto y cualquier cosa, síganos en redes sociales, en LinkedIn, síganos por favor en la página, cualquier cosa, hay una liga especial donde nosotros los podemos atender con todas y cada una de sus preguntas. ¿Sale? Sí, puntualmente, si me preguntan si tenemos próximas fechas para ISO 45000, sí las tenemos para inicios del siguiente año como certificación de auditor líder de primera y segunda parte.
Y también tenemos entrenamientos que son para calificación en diferentes temas de seguridad y medio ambiente, pero no son de certificación, son de calificación, que también son totalmente necesarios para sus organizaciones. Pero bueno, ya quien guste, por favor, estamos en contacto en otro medio ya en corto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su tiempo y estamos a sus órdenes para poder ayudarles en estos temas. Gracias, Paola. Gracias a todo Coexpert y a toda la audiencia de esta noche.